34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Les recordamos que para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que se encuentra ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y llenar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia del día. Cada día habrá un enlace diferente. Presentamos a continuación el tema Impacto de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en Colombia y en el mundo, a cargo del doctor Luis Fernando Muñoz Ramírez, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, en donde también se especializó en salud ocupacional, especialista en seguridad social, en cultura política y en pedagogía de los derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Se desempeñó como consejero departamental de Seguridad Social en Salud. Fue vicepresidente y gerente administrativo de la Asociación Médica Asmedas, Antioquia, en el periodo de 2008 a 2012 y posteriormente fiscal. Fundó la especialización en Seguridad Social de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de la cual fue su director académico y docente universitario. Fue candidato a la alcaldía de Medellín para el periodo de 2012-2015. El tema es impacto de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, tanto en el mundo como en Colombia. En primer lugar, vamos a hablar de lo siguiente, de lo que es unos antecedentes históricos, antecedentes constitucionales, antecedentes legales, lo que es riesgo, lo que es factor de riesgo, lo que es accidente de trabajo, enfermedad profesional, cómo estamos esta parte de los riesgos profesionales a nivel mundial, cómo se está a nivel de Colombia, lo que hacen las administradoras de riesgos profesionales o riesgos laborales y algunas recomendaciones o conclusiones importantes en esta materia. Entonces tenemos como antecedentes históricos, sabemos que producto de las luchas obreras y campesinas, fundamentalmente en Alemania, porque en toda Europa hubo esa lucha por mejores condiciones de vida, pero este personaje, Otto Leopold von Bismarck, que era príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, planteó a los alemanes que era muy importante concederle unas reivindicaciones a los trabajadores y a los campesinos, porque si no, posiblemente iba a haber una insurrección popular. Producto de esto, entonces, se crea los seguros sociales, específicamente el seguro de enfermedad general se crea en el año 1883, el seguro de accidente de trabajo en el año 1884, el seguro de vejez y de invalidez en el año 1889. Es importante tener en cuenta que dentro de estos aspectos de antecedentes históricos tenemos el convenio 102 de la OIT, donde están las 9 ramas de la seguridad social, que es la norma mínima en seguridad social, fue creada en el año 1952 y lo curioso, Colombia no ha ratificado este tratado internacional. Tenemos como antecedentes históricos en Colombia, por ejemplo, también producto de las luchas de los trabajadores estatales fundamentalmente, ahí se crea entonces lo que es Cajanal, a través de la ley sexta de 1946, luego producto de la lucha de los trabajadores del sector privado, se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, ley 90 de 1948, con un criterio de tipo tripartito. En ese sentido, el 50% lo aporta el empleador, el 25% lo aporta el trabajador y un 25% el Estado. Como ustedes saben, el Estado colombiano nunca aportó, sin embargo, todas las crisis hospitalarias fueron beneficiadas con los recursos del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. La mayoría de las empresas en Colombia también se beneficiaron financieramente a través del Instituto de Fomento Industrial.
O sea que fue una empresa muy importante y que fue liquidada durante el gobierno del expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que acabó con Cajanal, acabó con el Seguro Social, y ahí vemos las consecuencias. Otro de los aspectos importantes es dentro de los antecedentes constitucionales y legales de la Constitución Política de 1991, donde específicamente es importante tener en cuenta los artículo 1, al artículo 25, artículo 48, 49 y 53. Estos todos nos hablan de la parte laboral como tal, del empleo, y específicamente el artículo 53, que es el que nos habla del Estatuto del Trabajador, que afortunadamente ahora con la nueva ministra de Trabajo se piensa dar por fin garantía de que se pueda cumplir este Estatuto de los Trabajadores. La Ley 100 de 1993 con sus 4 libros, que es el de salud, pensiones, riesgos laborales, servicios sociales complementarios. El objetivo fundamental de esta Ley 100 de 1993 era acabar con la seguridad social pública, tanto en salud, en pensiones, en riesgos, y efectivamente eso se ha logrado hasta el presente, porque mire que ya no hay EPS pública como tal, ya no hay administradora de riesgos laborales pública como tal. Y aún, a pesar de que tenemos a Colpensiones, que es el de régimen de prima media con prestación definida, que es pública, de todas maneras hay un artículo que plantea que es una entidad financiera de carácter especial y por consiguiente también tendría la posibilidad de brindar el servicio de lo que son las administradoras de fondos privados. Tenemos el decreto ley 1295 al 94, donde se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales, la ley 776 del 2000, donde se hace la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Tenemos la ley 1562 del año 2012, donde se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictaminan disposiciones en salud ocupacional. Y luego tenemos el decreto 1072 del año 2015, donde se regula el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es importante resaltar que este es de carácter obligatorio tanto en las instituciones públicas como en las empresas particulares. Tenemos que entonces el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger, atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades, de los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Esto está contemplado en la ley 1562 del año 2012 y tenemos que en la Organización Internacional del Trabajo tenemos el convenio 155 que nos habla de la salud y seguridad en el trabajo, convenio desde el año 1981. Tenemos el convenio 161 que nos habla de los servicios de salud en el trabajo del año 1985, otros convenios y protocolos. Entonces tenemos que riesgo, hay muchas definiciones, pero digamos la más concreta es la probabilidad de que ocurra un evento, la probabilidad de que ocurra un accidente, la probabilidad de que ocurra una enfermedad, la probabilidad de que ocurra un infarto del miocardio, la probabilidad de que ocurra una diabetes, la probabilidad de que ocurra una enfermedad profesional. Ese es el riesgo. Para que ocurra el riesgo, indudablemente tiene que haber otra característica importante, que debe haber un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es aquel elemento o fenómeno físico, químico, orgánico, psicológico, social, que con su presencia o ausencia influye inmediatamente o tardíamente en el organismo del trabajador, ocasionando bien sea la enfermedad o el accidente. Siempre que haya un riesgo, siempre tiene que haber uno o varios factores de riesgo. Por ejemplo, para que se produzca un infarto, que es el riesgo, un infarto del miocardio, tiene que haber unos factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, por ejemplo el sedentarismo, la diabetes o la hipertensión. Estos serían entonces los factores de riesgo
que llevarían a que se produjera el riesgo, como es el infarto. Tenemos entonces, dentro de este sistema ya de riesgos laborales, que se llama en Colombia, pero en el mundo se llama sistema de riesgos profesionales, tenemos que desde el punto de vista de la seguridad social, tenemos en el sistema de riesgos profesionales, tenemos el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. El accidente de trabajo entonces se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. En Colombia también se considera, digamos, el accidente in itinere, que es en transporte, pero debe ser aquel donde lo suministra el empleador o lo arrienda o lo fletea, pero por consiguiente debe de ser manifestado expresamente por el trabajador, quien es el que por el empleador, que es el que lo suministra. El otro aspecto importante a tener en cuenta es que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define el accidente de trabajo in itinere. Mire qué interesante esta definición, es el que se le produce al trabajador en el desplazamiento de su casa principal o de su casa secundaria al trabajo, o viceversa, del trabajo a su casa principal o a su casa secundaria. También se considera accidente de trabajo a que lo que le pase al trabajador yendo a comer donde habitualmente come sus alimentos, o también donde habitualmente cobra su salario. Lo que se le produzca al trabajador es accidente de trabajo. Esto es para la Organización Internacional del Trabajo. Aquí en Colombia esto no se aplica. Y tenemos entonces la otra definición de lo que es la enfermedad profesional, que es la contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad laboral por el gobierno nacional. Esto está contemplado entonces en la Ley 1562 del año 2012, en el decreto 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades profesionales, y además tenemos también la ley el decreto 676 del año 2020, donde en la pandemia, producto del COVID, se plantea que el trabajador de la salud, bien sea la parte administrativa, bien sea los médicos, odontólogos, enfermeras, todo personal, inclusive el de ambulancia, el camillero, que durante ese tiempo de la pandemia sufrió el COVID, eso se consideraba enfermedad profesional. En la OIT se plantea la recomendación 194, que está en la lista de las enfermedades profesionales en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, y tenemos también la notificación de lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Tenemos en Colombia, aquí tenemos la lista de las enfermedades profesionales que tenemos en la actualidad, que valga la aclaración, a pesar de que no esté en la lista una enfermedad profesional, pero se demuestra el nexo de causalidad entre dicha enfermedad y las condiciones de trabajo, es enfermedad profesional, así no esté en la lista de las enfermedades profesionales a través del decreto, que hemos dicho, el decreto 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades profesionales o enfermedades laborales. Inclusive en ese decreto, en la ley 1562, indistintamente se habla de enfermedad laboral o de enfermedad profesional. Entonces tenemos, por ejemplo, que le hemos dicho, factores de riesgo químicos, hay 250 enfermedades laborales o 250 enfermedades profesionales. Por ejemplo, los expuestos a asbesto, entonces le produce una enfermedad pulmonar que se llama la asbestosis y que puede llevar a producirle inclusive un mesotelioma, que es un cáncer o un cáncer pleural. Tenemos el sílice, que es el material de la arena, las trituradoras de arena, en fin, trituradoras de piedra, nos puede producir la silicosis, que también es otra enfermedad de tipo pulmonar, que es crónica e irreversible.
Ustedes saben que más o menos se producen unas 500 sustancias químicas al mes en el mundo, por consiguiente, por eso es la que más enfermedades profesionales tiene, los factores de riesgo químicos que nos va a producir el riesgo de las enfermedades, pues 250 enfermedades de tipo laboral o enfermedad profesional. Factores de riesgo físicos como el ruido, entonces nos puede producir la hipoacusia profesional, o temperaturas extremas, o el aspecto de las radiaciones ionizantes que nos puede producir la leucemia, que es un problema de cáncer en la sangre. Tenemos los factores de riesgo biológicos, donde están 20 enfermedades de tipo profesional o de tipo laboral, donde están los productos de los virus, de las bacterias, los hongos, etcétera, etcétera. Tenemos otro aspecto importante que son las enfermedades producto de los factores de riesgo psicosociales, que tiene que ver con el aspecto del estrés. Ahí tenemos la angustia, el síndrome de pánico, etcétera, que es importante que años anteriores estas enfermedades de tipo psicosocial no se consideraban como enfermedades profesionales, específicamente, por ejemplo, el estrés en los conductores, el estrés de los jueces laborales, de los fiscales, el estrés de los docentes desde primaria hasta la universidad. Otro de los factores de riesgo tenemos los agentes ergonómicos, que tienen que ver con posturas inadecuadas o con sobreesfuerzos. Entonces ahí tenemos el síndrome del túnel carpiano, tenemos las lumbalgias, las dorsalgias, cervicalgias, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos en total unas 425 enfermedades profesionales o enfermedades laborales, según este decreto 1477 del año 2014. Veamos entonces cómo está la situación de los riesgos profesionales en el mundo. Se plantea, según la OIT, que en el mundo hoy tenemos unos 3.300 millones de trabajadores. Se produce en el mundo 7.600 muertes día por accidente de trabajo y enfermedad profesional. O sea que esto nos da más o menos 2.774.000 muertos al año por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Es más, está muriendo más la gente por accidente de trabajo y enfermedad profesional que en la misma guerra. Ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, ahí estaba mirando inclusive los datos, hoy se plantea que más o menos van unos 50.000 muertos en esta guerra, y ya llevamos 9 meses en esta guerra. Claro que de heridos se plantea que hay más de 250.000 heridos, pero a pesar de eso es mucho más lo que se produce en el trabajo que lo que está pasando en las guerras en el mundo. Mire otra cosa muy triste, que en el mundo, y según la OIT, está prohibido trabajar los niños, los menores de edad, los de 14 a 17 años de edad, y sin embargo han tenido que plantear una estadística que todavía es un subregistro, y se plantea que hay 12.500 niños mueren al año por accidente de trabajo. Y otra de las cosas que se plantea, que yo sigo también sosteniendo que eso es otro subregistro, hay 160 millones de niños que están trabajando en la actualidad. Yo, mirando inclusive otras estadísticas, se plantea que son mucho más los millones de niños que están trabajando, y por consiguiente hay un subregistro. Es más, en la OIT cada año deben de informar todos los países del mundo, en la conferencia anual de la OIT deben de informar todos los aspectos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, etcétera, y sin embargo hay países que ya llevan 10 o 15 años que no han vuelto a informar. 360 millones de accidentes de trabajo con incapacidades de 4 días. 160 millones de enfermedades profesionales se presentan al año, y esto hay un costo de 1.25 trillones de dólares en pérdidas. Tenemos en Colombia, se plantea que más o menos hay casi 22 millones de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Tenemos casi 11 millones, de los cuales 3.500.000 son de Bogotá.
Se plantea que hay unas utilidades mayores a 2.3 billones de pesos y hoy apenas tenemos estas 6 administradoras de riesgos profesionales. Tenemos Asura, Positiva, Colpatria, Colmena, Seguros Bolívar y La Equidad. Tenemos que se producen en el día 1.408 accidentes de trabajo en Colombia, 513.920 accidentes de trabajo al año, 579 muertes por accidente de trabajo ocurrieron el año pasado, 136 muertes por por enfermedad profesional. Se reportaron 42.646 enfermedades profesionales, pero mire lo curioso, de estas solamente 10.500 fueron diagnosticadas realmente como enfermedad profesional. O sea que seguimos aquí con su registro, esto lo dijo el Consejo Colombiano de Seguridad Social en el año 2021. Ahí les queda la diapositiva de hablar de las funciones de las administradoras de riesgos profesionales, que es la afiliación y el registro, el recaudo de la cotización, garantizar las prestaciones asistenciales y económicas, actividades de promoción, prevención y evaluación de riesgos laborales, las prestaciones asistenciales del sistema de riesgos laborales, está la asistencia médica y quirúrgica, la hospitalización, servicios de odontología, medicamentos, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado, tanto prótesis como órtesis. Es importante aclarar lo siguiente: en el Sistema General de Riesgos Laborales o Riesgos Profesionales no hay plan de beneficios, es lo que requiera el trabajador, y si acá no hay los mecanismos médicos y hospitalarios que se requieran y se necesitan en otro país, hay que enviarlo a otro país para que te presten los servicios. Las prestaciones económicas de este sistema, tenemos el sistema de incapacidad, el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Tenemos las obligaciones del empleador, las prestaciones, pagar las cotizaciones, procurar el cuidado integral de sus trabajadores, diseñar el programa del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, conformarlos y registrar los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, facilitar la capacitación de los trabajadores e informar los accidentes de trabajo. Servicios de prevención por parte de las administradoras de los riesgos laborales, garantía de la calidad del sistema de la seguridad social, capacitación para el manejo de las brigadas de primeros auxilios, capacitación para el comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo y fomentos de estilo de vida y trabajo. Están también las obligaciones de los trabajadores, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar la información de los accidentes, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajador, cumplir las normas e instrucciones del Sistema General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y participar en los aspectos de prevención. Aquí lo más importante de este aspecto son las conclusiones. Indudablemente existen diferentes herramientas para que los estados, los gobiernos, los políticos, los académicos, los trabajadores, los empresarios y los profesionales mejoren la situación actual y que logren la promoción de la salud y la prevención de los accidentes y las enfermedades profesionales, y que tengan los recursos necesarios para contar con puestos de trabajo seguros y sanos, tanto en el mundo como acá en Colombia. Invertir en seguridad y salud en el trabajo reduce los costos directos e indirectos, mejora el rendimiento y la productividad, también reduce el ausentismo y mejora el estado de ánimo. Las empresas están obligadas a implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es importante que el ministerio fortalezca el sistema de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo. Exigir al gobierno y al Congreso que ratifique el convenio 102 de la OIT, donde están las 9 ramas de la seguridad social, y retomar la definición de accidente de trabajo según la OIT, que es el accidente en itinere, donde habitualmente come y donde cobra habitualmente su salario, aumentar las tasas de afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales, disminuyendo la tasa de desempleo, implementando la política pública del trabajo decente y la formalización laboral. Todo lo anterior está atravesado por la voluntad política, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, buscando el desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente y por ende dirimir los conflictos civilizadamente a través del diálogo y la negociación. Reducir el riesgo laboral psicosocial aplicando la batería que tiene el Ministerio de Protección Social, aplicar el test de personalidad y técnica de afrontamiento para reducir el estrés laboral y el estrés extralaboral, y participar, capacitar a los inspectores del trabajo y vigilar las empresas
en el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una oportunidad histórica de continuar por la senda de la construcción de la paz y el desarrollo económico amigable con el medio ambiente, ya que por un lado se ha terminado el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por ende, por el otro lado, tenemos la posibilidad de lograr un cambio de modelo económico, social y político con la implementación de la paz total con justicia social. Tenemos entonces todas las herramientas necesarias. Muchísimas gracias.